Hola a todos y bienvenidos a Golpe Silencioso. La historia de hoy. La boda aún no había terminado cuando mi suegra se llevó toda la caja con el dinero de los regalos y se fue. Poco después, el restaurante me entregó una factura de 95.000 euros para que la pagara. Actué de inmediato. Sevilla en los primeros días de la temporada de lluvias. La tarde cae lentamente, y el viento que sopla desde el Guadalquivir se cuela por las calles, aún cálidas por el sol del mediodía, trayendo una ligera melancolía que invita a recordar viejas historias. La historia de hoy empieza conmigo. Una mujer que una vez creyó que, si vivía con rectitud, era sensata y elegía a la persona correcta, el matrimonio sería, tarde o temprano, un puerto de paz. Me llamo Lucía. Acabo de cumplir 30 años y trabajo como contable interna en una empresa de suministros eléctricos en Sevilla. Mi trabajo no tiene nada de glamuroso. Paso los días entre libros de cuentas, facturas, balances, entradas y salidas de dinero. Algunos dicen que esta profesión te vuelve una persona fría, pero yo creo que gracias a ella he aprendido a vivir con menos fantasías. Cuando las cuentas están claras, el corazón está más ligero. Esa frase no la inventé yo, es algo que mi padre, Arturo, repetía casi como un mantra desde que yo estaba en el instituto. Mi padre es un hombre que toda su vida ha hecho las cosas despacio pero con seguridad. Habla poco y no tiene la costumbre de educar con palabras floridas, pero cuando dice algo, se te clava en la memoria. Solía decirme que en la vida se puede ser flexible con muchas cosas, pero con el dinero y los papeles, es mejor ser claro desde el principio para evitarse problemas después. De pequeña lo escuchaba sin más, pero al crecer, me di cuenta de cuánta razón tenía. Cuántas historias en este mundo empiezan con gente que no se atreve a hablar claro por miedo a ofender, y al final acaban perdiendo tanto el afecto como el respeto. Mi madre, Carmen, es todo lo contrario a mi padre. Es una mujer buena, cariñosa y siempre preocupada, pero su mayor temor es el qué dirán. Lo que más le aterraba era que su hija se casara y la gente la criticara por ser maleducada, por no saber estar, por haber sido demasiado mimada en casa y no ser capaz de doblegarse como nuera. Una vez, mientras limpiaba verduras, me dijo en voz baja, como si hablara consigo misma: la valía de una hija se mide por su marido, pero más aún por su familia política. Si caes en un buen sitio, la vida se te aligera la mitad. Yo me reí. Acerqué una silla y me senté a su lado para quitarle un poco de preocupación. Mamá, parece que me voy a presentar a unas oposiciones. No a casarme. Me lanzó una mirada cariñosa. No es broma. Te casas con un hombre, pero entras en toda una familia. Entendía que mi madre no se equivocaba. Pero en aquel entonces, yo todavía confiaba en mi capacidad para juzgar a las personas. Mi casa está en un callejón cerca del mercado. No es grande ni lujosa, pero siempre está impecable. Mi madre friega 2 veces al día el suelo de terrazo. El juego de mesa y sillas de madera del salón, aunque descolorido por el tiempo, siempre tiene un tapete perfectamente colocado. Los geranios que cuida mi padre en el balcón siempre tienen alguna flor, sin importar la estación. Crecí en esa casa, acostumbrada al sonido de los cuchillos en la tabla de cortar cada mañana, al televisor con las noticias de la noche, y a esa sensación de que, vayas donde vayas, siempre quieres volver, porque allí no hay lujos, pero hay paz. Quizás por eso nunca fui el tipo de chica que sueña con una boda por todo lo alto, con un vestido de diseñador o con un marido que deslumbre a los demás. Yo solo pensaba en algo simple: trabajar, vivir honradamente, conocer a una persona decente que me quisiera de verdad, y eso sería suficiente. Esa persona, al menos en aquel momento, creí que era Javier. Es 2 años mayor que yo y trabaja en el departamento comercial de una empresa que distribuye materiales de construcción. No es el tipo de hombre que te deja sin aliento al aparecer. No es excesivamente guapo ni habla por los codos, pero es amable, sabe escuchar y, sobre todo, es muy bueno creando una sensación de seguridad en quien tiene al lado. Nunca se apresuraba a hacer un escándalo por nada. Había días en que yo, cerrando las cuentas de fin de mes, salía de la oficina ya de noche. Javier solo me mandaba un mensaje: ¿has terminado? Estoy en la puerta. Las mujeres a veces somos extrañas. No necesitamos grandes gestos. A veces, basta con que alguien te espere bajo una farola cuando estás cansada para que el corazón se te ablande. Lo que me hizo aceptar casarme con él no fue un anillo,
Ni flores, ni cenas de lujo, sino una tarde a orillas del Guadalquivir. Hacía un día precioso. Soplaba una brisa fresca, y el agua brillaba con reflejos plateados. Recuerdo que llevaba un vestido azul claro, y Javier, una camisa blanca con las mangas remangadas. Como siempre, estábamos sentados en un banco de piedra, viendo los coches pasar por el puente de Triana. En aquel momento, todavía me preocupaba el tema de ser nuera, así que le pregunté directamente: «Cuando nos casemos, ¿cómo piensas que viviremos? ¿Con tus padres o por nuestra cuenta?». Javier se quedó en silencio un momento y luego se giró para mirarme. Su voz era baja pero firme. «Pediré que vivamos por nuestra cuenta». Me sorprendió un poco. «¿De verdad?». Él sonrió. «De verdad. Cerca de casa de tus padres si quieres. Pero lo importante es que decidamos nuestra vida nosotros dos. No quiero que te sientas como una nuera sola y desamparada». Aquellas palabras me llegaron directas al corazón. Sin adornos, sin florituras, pero suficientes para ablandar a una mujer que, como yo, estaba a las puertas del matrimonio. Miré el agua a nuestros pies y, de repente, sentí que el futuro se aclaraba. Una casa pequeña, los dos trabajando y volviendo a casa para cenar. Los fines de semana, visitando a nuestros padres. Ayudándonos mutuamente en los momentos difíciles. No hacía falta ser ricos. Pensé que mi vida solo necesitaba eso. Al volver a casa se lo conté a mi madre. Estaba doblando ropa en la cama y al oírme se detuvo un instante. «¿De verdad te ha dicho eso?». Asentí. Mi madre soltó un suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Bueno, si un hombre es capaz de decir eso, es que piensa en su mujer». Mi padre, que estaba leyendo el periódico en el salón, lo oyó de pasada y dijo en voz alta: «Decirlo es fácil. Lo importante es ver de qué lado se pone cuando lleguen los problemas». Yo puse mala cara. «Papá, siempre me agrias la fiesta». Mi padre dobló el periódico y me miró por encima de sus gafas de leer. «No te la agrio. Solo quiero que recuerdes que, para conocer a un hombre, no escuches solo sus promesas. Mira que elige cuando está entre la espada y la pared». En aquel momento me reí, pensando que mi padre siempre era demasiado precavido. Nunca imaginé que hay palabras de los padres que solo entiendes cuando la vida te da un golpe tan fuerte que te quedas sentada, aturdida, viendo cómo cada una de ellas se cumple. Siendo sincera, antes de la boda confiaba muchísimo en Javier. No era una confianza ciega, sino la de una persona adulta. Confiaba porque nunca decía tonterías, nunca prometía de más, y sobre todo, no era de los que te pintan un futuro de riqueza para seducirte. Simplemente, aparecía cuando lo necesitaba, de forma silenciosa pero constante. En una época en la que la gente prefiere decir frases grandilocuentes, un hombre que sabe decir lo justo me parecía aún más valioso. Por eso, cuando miro atrás, a aquellos comienzos, lo que más me duele no es haberme enamorado de la persona equivocada, sino haber creído de verdad que esa persona no me soltaría la mano a mitad de camino. Se suele decir que hasta el río más profundo se puede sondear, pero ¿quién puede medir la malicia del corazón humano? En aquel entonces, oía esa frase como si fuera la historia de otros. No sabía que un día sería yo quien estaría en medio de una vida que parecía tranquila, solo para entender que, a veces, la tragedia no llega como un rayo. Llega con una promesa muy dulce, una mirada muy tierna y una confianza alimentada día a día, hasta que descubres que aquello en lo que te apoyabas no era tan sólido como pensabas. Después de aquella tarde a orillas del Guadalquivir, mi corazón se tranquilizó. La promesa de Javier fue como un ancla que calmó mis preocupaciones sobre ser nuera. Empecé a pensar más en la boda, en reunir a las familias, en fijar una fecha que nos viniera bien por el trabajo. En mi cabeza, el matrimonio seguía siendo un camino que se podía recorrer con decencia. Y fue cuando empecé a frecuentar más la casa de Javier cuando comencé a entender. Hay cosas que no necesitan decirse en voz alta. Se sienten en el ambiente. La casa de Javier estaba en una zona residencial antigua, no muy lejos de una avenida principal. Era una casa de 3 plantas pintada de color crema, con muchas plantas en el balcón. Por fuera, parecía ordenada y bastante más imponente que las de alrededor. La primera vez que fui a conocer a su familia, me quedé parada unos segundos en la puerta, no por asombro, sino porque aquel lugar tenía un aire de pulcritud excesiva. Como si todo estuviera colocado al milímetro. Desde los pliegues de las cortinas hasta las zapatillas en la entrada, Javier me miró y sonrió levemente. «No te preocupes, mi madre es un encanto». Me arreglé la ropa, respiré hondo.
No estoy preocupada. Solo tengo miedo de meter la pata al hablar. Se acercó y me susurró en broma. Si tú eres torpe, entonces en este mundo ya no queda gente con gracia. Su comentario me hizo reír y me relajó. Pero es cierto que uno tiende a bajar la guardia cuando más le halagan. Quien me abrió la puerta aquel día fue su madre. Isabel. Llevaba un conjunto de seda de color morado oscuro, el pelo con un peinado suave, los labios pintados con discreción y un ligero perfume. En cuanto me vio, me dedicó una sonrisa radiante, con una voz dulce como el azúcar. «Ay, Lucía, por fin. Entra, hija, no te quedes ahí fuera con el calor». Yo tímidamente dije: «Hola, buenas tardes, señora». Ella me cogió de la mano y me hizo entrar. «¿Señora? ¡Qué formalidad! Con la confianza que hay, llámame mamá, que es más cercano». En ese momento la frase sonó muy cálida. A cualquier chica a punto de entrar en una nueva familia, que la futura suegra la llame hija y le pida que la llame mamá, le alivia el corazón. A mí también. Miré a Javier y vi cómo enarcaba una ceja, como diciendo: «Te lo dije». Por dentro, me recriminé por pensar demasiado. Manuel, el padre de Javier, estaba sentado en el sofá de madera del salón. Veía las noticias, pero al verme entrar, quitó el volumen y se levantó para saludar. Era un hombre de aspecto afable, delgado, de voz baja y movimientos pausados. «Siéntate, hija, no seas tímida». Yo con respeto respondí: «Buenas tardes». Él asintió con una leve sonrisa y volvió a su silencio. Con solo eso, me di cuenta de que era el tipo de persona tan callada que casi se autoexcluye del ambiente general. En esa casa, las miradas, las palabras y el ritmo de vida parecían girar en torno a una sola persona. Isabel. Se sentó frente a mí. Me sirvió té. Me ofreció fruta y me hizo todo tipo de preguntas. Si mi trabajo era muy duro, dónde vivían mis padres, cuántos hermanos tenía, si sabía cocinar platos andaluces. Su forma de preguntar no era brusca, al contrario, era muy suave. Pero, curiosamente, cuanto más respondía, más sentía que me estaban examinando. No de una forma descarada, sino de esa manera que parece interés pero que en realidad busca sopesar cada detalle. «Así que eres contable, ¿eh? Debes de ser muy meticulosa», preguntó con una sonrisa. Yo también sonreí. «Bueno, el trabajo te obliga a acostumbrarte». Ella asintió. «Sí, está bien que una mujer sepa de números, pero si se excede el ambiente en casa se vuelve tenso. A veces en la convivencia hay que tener un poco de manga ancha, ¿sabes?». La frase la soltó al aire, como si nada. Para un extraño parecería un simple consejo de una futura suegra. Pero yo, no sé por qué, me quedé un poco helada al oírla. Solo sonreí para salir del paso. Sí. Lo que tiene que estar claro, está claro. Pero en casa también soy una persona sentimental. Isabel me miró. Sus labios seguían sonriendo. Pero sus ojos no. Así me gusta. En ese momento, mientras hablábamos, la puerta se abrió de nuevo. Y entró un hombre de unos 50 y tantos años. Llevaba la camisa por fuera del pantalón y un reloj grande en la muñeca. En cuanto entró, Isabel se levantó de un salto y su tono de voz cambió. «Ricardo. Ya estás aquí». Javier también se levantó de inmediato. «Hola, tío». Entendí al instante que era Ricardo, el tío de Javier, de quien me había dicho que tenía mucho peso en la familia. Ricardo me miró de arriba abajo, sin disimulo, pero tampoco con la cortesía que se esperaría de un futuro familiar político. Se sentó y sonrió. «Ah, ¿esta es la futura sobrina? Tiene buena planta». Yo incliné la cabeza. «Buenas tardes». Me hizo un par de preguntas sobre mi trabajo, y luego se dirigió a Javier, casi sin importarle que yo estuviera delante. «La boda tiene que ser por todo lo alto. Nuestra familia no es una cualquiera. Hay que hacerla bien, que luego hay que dar la cara ante la familia y los socios». La palabra socios me chirrió un poco. Miré a Javier, pero él solo sonrió. «No te preocupes, tío». Por supuesto, justo detrás de Ricardo entró otra mujer. Llevaba un traje de falda de color beige, el pelo recogido en un moño bajo, y sostenía un teléfono y una pequeña agenda. Entró con la naturalidad de quien está en su casa, dejó el bolso en una silla, saludó a los padres de Javier y luego se giró hacia mí con una sonrisa impecable. «Tú debes de ser Lucía. Soy Sofía». Me sorprendió un poco, pero respondí con educación. «Hola, encantada».
Javier me susurró al oído. Sofía trabaja con mi tío. Son como de la familia. Asentí, pero no pude evitar una punzada de extrañeza. Que tuvieran una relación laboral estrecha no me parecía raro. Pero que alguien entrara en una casa en medio de una presentación familiar, se sentara a la mesa y se metiera en el ambiente con tanta naturalidad, era otra cosa. Y tal como lo sentí, Sofía no estaba allí de adorno. Al poco rato, ya estaba interviniendo en la conversación sobre la boda como si conociera el plan al detalle. ¿Habéis mirado fechas? A finales de este trimestre sería ideal. Por esas fechas todavía quedan sitios buenos en los salones de celebraciones. Pero si os acercáis a la temporada alta, es muy difícil. Me quedé un poco desconcertada, antes de que pudiera decir nada. Isabel continuó. Claro. Es el único hijo que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer algo sencillo? Ricardo asintió con firmeza. Tiene que ser un bodón, que mis invitados no son gente de segunda. Fue entonces cuando miré a Javier. Estaba sentado a mi lado, pero solo sonreía y servía más té a su tío y a su madre, como si todo lo que se estaba diciendo fuera de lo más normal. Sostuve mi vaso y pregunté en voz baja. Bueno, nosotros habíamos pensado en algo íntimo, solo para la familia y los amigos más cercanos. No sé cuántas mesas querrían poner ustedes. Isabel no respondió de inmediato. Miró a Ricardo de reojo y luego dijo. Eso ya lo veremos los mayores. Tú, hija. Ese día solo tienes que estar guapa y feliz. La frase sonaba protectora, pero me hizo sentir como si me estuvieran apartando de las decisiones. Se suele decir que a los invitados se les ofrece té o dulces, pero en esa casa, cuanto más tiempo pasaba, más sentía que, además de té y dulces, me estaban sirviendo algo muy sutil. Esa presión no venía en forma de palabras duras, sino en el hecho de que todos hablaban por nosotros. Isabel hablaba de quedar bien. Ricardo de relaciones. Sofía de salones de celebraciones. Fechas ideales y paquetes de servicios. Y Javier, que se suponía que debía ser el puente entre su familia y yo, se limitaba a sonreír y dejar que todo fluyera. De vuelta a casa, en la moto de Javier, me sentía flotando. El viento de la noche me daba en la cara, pero por dentro sentía un agobio. Javier condujo un rato y luego preguntó. ¿Qué pasa? Estás muy callada. Dudé. Tu familia te quiere mucho. Él se rió. Claro, soy hijo único. Apreté ligeramente el bajo de mi chaqueta. He visto que tu tío y Sofía se meten bastante en lo de la boda. Javier redujo la velocidad y respondió. Mi tío se preocupa mucho, es así. Y Sofía lleva tanto tiempo trabajando con él que está acostumbrada a organizar todo. No te lo tomes a mal. Los mayores solo quieren una boda bonita. Insistí. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Esta vez no respondió al instante. Un rato después, dijo. Quiero que no te estreses. Una boda es así. Todo el mundo opina. Hay que ceder un poco para que todo vaya bien. Yo, sentada detrás, escuché cada palabra sin poder rebatirla, no porque estuviera completamente equivocado, sino porque su forma de hablar era tan suave que era difícil encontrar un punto al que agarrarse para discutir. Pero, curiosamente, cuanto más suave era, más me inquietaba por dentro. Esa noche, al llegar a casa, mi madre me vio la cara y supo que algo pasaba. Mientras guardaba los platos, preguntó. ¿Qué tal la presentación? Colgué el bolso y respondí despacio. Bien. Supongo. Mi madre se giró. ¿Cómo que supongo? Me senté a la mesa, desanimada. La madre de Javier es muy amable y el padre muy bueno. Pero su tío tiene mucho poder. Y había una chica, Sofía, que trabaja con él y se metía demasiado en lo de la boda. Mi madre, tras escucharme, se quedó callada unos segundos y luego dijo una frase de mujer con experiencia. En todas las familias hay gente de todo tipo. Lo importante es de qué lado se ponga tu marido. Yo esbocé una sonrisa amarga. Javier me ha dicho que no me estrese. Mi madre suspiró. Al principio, todos dicen eso. En ese momento mi padre entró desde el patio. Había oído el final de la conversación. Acercó una silla, se sirvió un vaso de agua y dijo, muy conciso. En una casa donde muchos deciden por ti, tienes que andar con ojo. Levanté la vista. ¿Crees que algo no va bien, papá? Mi padre negó con la cabeza. No he dicho eso. Solo digo que, en un lugar donde los de fuera entran en los asuntos de la casa con tanta naturalidad, me quedé quieta.
Y de repente recordé la sonrisa de Isabel, la voz de Ricardo, la calma de Sofía y la cara de Javier sentado entre ellos. Todo había sido muy educado, muy correcto, nada excesivo, pero en mi interior, una pequeña semilla de preocupación había caído y se había quedado ahí. Hay un dicho que dice: boca que reza, corazón que apuñala. En ese momento no me atrevía a aplicárselo a nadie. Simplemente, por primera vez en una relación que se encaminaba al matrimonio, entendí que hay sonrisas que, a primera vista, son preciosas. Pero si las miras un poco más de cerca, descubres que en las comisuras se esconde una espina. Después de aquella presentación, ya no veía la boda con la misma emoción y expectación de antes. No es que hubiera cambiado de opinión, ni mucho menos que hubiera dejado de querer a Javier. Simplemente, había empezado a surgir en mí una fina capa de cautela. Como el hielo. Fina. No lo suficiente como para llamar la sospecha, pero sí lo bastante como para que, cada vez que alguien mencionaba la boda, ya no asintiera con la misma ligereza que meses atrás. Al principio Javier y yo habíamos acordado algo sencillo. Unas 30 mesas. Invitando a la familia cercana, amigos íntimos y algunos compañeros de trabajo de ambos. En mi casa no somos de ostentaciones. Mi padre, al oírlo, asintió. Lo mejor es hacer lo que uno puede permitirse. La boda es un día, pero el matrimonio es para toda la vida. Mi madre estaba de acuerdo. Solo le preocupaba que el banquete fuera decente y que los invitados se sintieran a gusto. A mí también me gustaba la idea. Una celebración contenida, sin demasiadas complicaciones, sin convertir el día de la boda en un evento agotador donde todos tuvieran que sonreír por obligación. Pero la vida no siempre sale como uno la planea. Apenas una semana después, Javier me llamó cerca del mediodía, con su voz suave de siempre. ¿Estás libre esta tarde? Para que vengas conmigo a ver un salón de celebraciones. Me sorprendió un poco, pero si ya habíamos decidido el restaurante de la calle Asunción, ¿no? Él rió suavemente. Mi madre y mi tío dicen que ese sitio es muy pequeño. Vamos a ver otro. Solo por mirar. No hay que decidir nada. Me quedé en silencio unos segundos y luego dije: vale. Por mirar no pasa nada. Pero recuerda que dijimos de hacer algo íntimo. Javier respondió rápido. Sí. Lo sé. Sin embargo, al llegar al lugar, entendí que solo por mirar, para Javier, no era tan simple como yo pensaba. Era un enorme salón de celebraciones con vistas al río, lleno de luces doradas, cristaleras, un vestíbulo inmenso y personal uniformado en fila. Nada más entrar, vi a Isabel sentada, y a su lado, a Ricardo y a Sofía. Los tres parecían estar esperándome, no como si hubieran pasado por allí de casualidad. Me giré hacia Javier. Dijiste que solo vendríamos tú y yo. Él se quedó un momento sin saber qué decir, y luego me apretó la mano. Bueno, han venido los mayores para asegurarse. Tú tranquila. ¿Cómo iba a estar tranquila si hasta para ver el sitio de la boda yo era la última en enterarme? Sofía se levantó la primera, con una sonrisa perfecta. Lucía, ¿ya estás aquí? Entra a ver el salón. Tienen una oferta especial y es un sitio muy elegante. Isabel añadió. Siendo hijo único, ¿cómo vamos a hacer la boda en un sitio pequeño? Hay que hacerlo bien, que es una vez en la vida. Me senté y eché un vistazo al folleto que había sobre la mesa. El precio por cubierto, la decoración, la pantalla LED, el escenario ampliado. Solo con un vistazo, vi que las cifras no tenían nada que ver con lo que habíamos hablado. Pregunté directamente. Disculpen, ¿a cuántas mesas pensamos subir? Isabel respondió con total naturalidad. Pues necesitaríamos unas 50 mesas para que quepa todo el mundo. Solo de la familia paterna ya son casi 20 mesas. Y el tío Ricardo tiene a sus socios. Me giré hacia Javier, esta vez sin ocultar mi sorpresa. ¿50 mesas? Javier evitó mi mirada y sonrió forzadamente. Bueno. Los mayores lo han calculado para que quede bien. Mantuve la voz lo más calmada posible. Que quede bien es una cosa, pero hay que tener claro quién paga qué y hasta dónde podemos llegar. Apenas terminé la frase, Ricardo golpeó la mesa con la mano, riendo, pero con un tono pesado. Hija, una novia que se sienta a contar mesas y sillas es un poco agotador. La boda es una vez en la vida. Le miré directamente y respondí con educación. No cuento para discutir, señor. Pregunto para saber a qué atenernos. Ricardo hizo un gesto con la mano. ¿A qué atenernos?
Llevamos años con nuestros negocios. No vamos a dejar que te preocupes por eso. Esa frase debería haberme tranquilizado, pero, extrañamente sentí un escalofrío. Porque cuando alguien insiste en que no te preocupes, a menudo lo que se oculta es precisamente lo que más debería preocuparte. Un empleado del salón empezó a enseñarnos el lugar. Yo caminaba al lado de Javier, intentando mantener la compostura. El salón era enorme, con techos altos, lámparas de araña y un pasillo central curvo flanqueado por densos arreglos de flores frescas. Sofía, mientras caminaba, comentaba rápidamente: si lo hacemos aquí, habría que poner una pantalla LED que cubra todo el escenario para que quede más elegante. Y en la recepción, un fotocall separado para los invitados de empresa. Al oír eso, me detuve. ¿Invitados de empresa? Sofía sonrió como si nada. Sí, los clientes de Ricardo y de la empresa. Invitarles a la boda también es una forma de mantener las relaciones. Antes de que pudiera decir nada, Isabel intervino. Una familia con posibles tiene que hacer las cosas bien. Que no digan que casamos a nuestro hijo como si fuera una simple pedida de mano. Se suele decir que la envidia entre vecinos es fuerte. Yo, en cambio, creo que en las bodas, a muchas familias no les asusta gastar, sino perder prestigio ante los demás. Y el problema es que los halagos de la gente se los lleva el viento. Pero el dinero que uno gasta se queda mucho tiempo. Cuando el empleado nos presentó el paquete de lujo, con dron, fuegos fríos, pasillo de flores importadas y sala de recepción privada, no pude más. Llevé a Javier a un rincón y le dije en voz baja pero firme: dime la verdad. ¿Estamos organizando nuestra boda o una recepción para los mayores? Javier suspiró y se pasó la mano por la frente. No lo digas así, mujer. No lo digo a malas, te lo pregunto en serio. De 30 mesas hemos pasado a 50. Y ahora con todos estos extras, ¿quién va a pagar? Me miró y bajó aún más la voz. Mi tío y mi madre dicen que la parte extra la cubren ellos. No seas tan sensible. Le corte en seco. ¿Cuánto es la parte extra? Hay una cifra concreta. ¿Quién firma el contrato? ¿Quién paga la señal? Javier se quedó en silencio unos segundos. Ese silencio fue más incómodo que cualquier respuesta evasiva. Dije, con la voz justa para que me oyera: tú trabajas en ventas, lo sabes mejor que nadie. Lo que no está por escrito son solo palabras. Javier empezó a mostrarse cansado. Eres contable hasta para esto. Hablas como si estuvieras auditando las cuentas. Es una boda, no una liquidación. Esa frase me dolió en el orgullo. Claro, como soy contable, por eso tengo miedo. Los que no tienen miedo suelen ser los que no tienen que pagar. Javier, al ver que me estaba enfadando de verdad, suavizó el tono. No lo decía con esa intención, pero créeme, nadie va a dejar que salgas perdiendo. Créeme. Otra vez esa palabra. Me di la vuelta y me miré en el gran espejo del fondo del salón. Me vi pequeña en medio de tantas luces y flores. Era una sensación extraña, como si todo a mi alrededor creciera según la voluntad de otros, mientras que mi voz era silenciada con frases amables para calmar las aguas. Ese día, al volver a casa, mi madre me vio sentada, abatida, en la mesa del comedor. Dejó un cuenco de sopa y preguntó: ¿qué ha pasado ahora? Le conté todo de un tirón. El aumento de mesas, el cambio de salón, los invitados extra, los paquetes de lujo. Mi madre al oírlo frunció los labios. Vaya, esa familia quiere hacerlo a lo grande. Apoyé la frente en la mano. Lo que me da miedo es que luego surjan gastos por todas partes y se convierta en un problema. Mi madre se quedó callada. Aunque le asustaba el qué dirán, no era tan ingenua como para no ver que algo era extraño. Un rato después, dijo en voz baja: pues pregunta claramente qué parte pagan ellos. Yo sonreí con amargura. Ya lo he preguntado. Pero todos me responden con un no te preocupes. Mi padre, que estaba en el patio, lo oyó y entró. No hizo muchas preguntas. Solo acercó una silla y se sentó frente a mí. Recuerda esto. Cuanto más intentan suavizar algo, con más claridad tienes que mirarlo. Suspiré. Papá, no quiero pensar mal de nadie. Mi padre asintió. Nadie te pide que pienses mal. Pero en la vida hay que saber distinguir entre confiar en la gente y entregarles tu destino. Esa frase me rondó toda la noche. Tumbada en la cama, con el móvil abierto en la conversación con Javier. Él seguía escribiendo lo de siempre. Que no pensara tanto. Que preocuparme me quitaría la alegría. Que en una boda todo el mundo se estresa.
Leído así parecía razonable. Pero cuanto más lo leía, más sentía que estaba frente a un muro de terciopelo. Suave a la vista y al tacto, pero imposible de atravesar. A partir de ese día, empecé a sentir una inquietud muy concreta. Ya no era una intuición vaga, sino la sensación de que todo se estaba saliendo del marco que habíamos acordado. Una boda que debía ser íntima se había convertido en un traje al que cada uno tiraba de un extremo. Hasta que, al ponértelo, te dabas cuenta de que las costuras ya estaban torcidas. Después de la visita al salón de celebraciones, perdí la despreocupación inicial. Aparentemente todo seguía su curso como en cualquier boda. En mi casa, empezamos a mirar telas para el vestido de mi madre, a encargar dulces y a consultar las horas más propicias para la ceremonia. En casa de Javier, el ajetreo era mucho mayor. Entraba y salía gente, los teléfonos no paraban de sonar. Que si los invitados, que si el salón, que si el menú, que si las flores y las luces. Pero cuanto más se acercaba el día, más me daba cuenta de algo muy incómodo, de las tareas en las que la novia debería estar más implicada. Yo era la última en enterarme. Un día, en la oficina, mientras cuadraba unas facturas, recibí un mensaje de Sofía. Lucía, esta tarde voy con tu suegra al salón a decidir el fotocall. No hace falta que vengas, ya me encargo yo. Miré la pantalla del móvil y leí el mensaje 2 veces. El fotocall era lo primero que verían los invitados al llegar, y el mensaje que me enviaba parecía más una notificación de algo ya hecho que una consulta. Respondí al instante. Hola. ¿Podrías enviarme los diseños para verlos? Pasaron más de 20 minutos hasta que respondió. Estoy en la calle ahora mismo. Confía en mí. Tengo buen gusto. Tengo buen gusto. Me recliné en la silla. Y de repente me entró la risa. La boda era mía. Las fotos eran mías. Mi nombre estaría en grande en ese fondo. Y otra persona me decía que confiara en su gusto. Dicho así. Parece una tontería. Pero el malestar de una mujer a menudo empieza por cosas así de pequeñas. Esa noche llamé a Javier. ¿Quién ha decidido lo del fotocall? Javier respondió rápidamente. Lo ha mirado Sofía. Controla mucho de eventos. No te preocupes. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Todo es... No te preocupes. Al final, ¿de qué me entero yo? Javier se rió, una risa que hacía difícil enfadarse del todo. Con que sepas que me caso contigo es suficiente. Antes quizás me habría reído con él. Pero en ese momento, su frase me pareció un puñado de algodón sobre una herida abierta. Insistí. Dime la verdad. Además del salón y el número de mesas, ¿qué más se ha añadido? Javier guardó silencio un momento y luego respondió. Pues lo típico. Una pantalla más grande, el pasillo del escenario un poco retocado y una zona de recepción privada. Le corté. ¿Qué invitados necesitan una recepción privada? Los del tío Ricardo. Socios. Gente de negocios. Solté sin pensar. ¿Me estoy casando o estoy prestando mi nombre para una recepción de empresa? Al otro lado del teléfono. Silencio. Cuando Javier volvió a hablar, su voz era más baja. No digas eso. Si lo oyen los mayores van a pensar que eres una persona difícil. Me reí con amargura. No sé qué pensarán los mayores. Lo que sí sé es que estoy a punto de casarme y me entero de todo la última. ¿Eso es ser difícil? Javier no respondió directamente. Volvió a su frase habitual. Solo quiero que estés tranquila, que una boda ya es bastante estresante. Fue entonces cuando entendí lo peligroso que era ese tipo de cariño. Hacía que fuera difícil reaccionar, porque si te quejabas, inmediatamente te convertían en la problemática, en la que no sabía apreciar que la cuidaran. Pero lo que yo necesitaba no era que me cuidaran, sino estar informada. Otra tarde, fui a casa de Javier para repasar la lista de invitados. Pensé que sería un momento para que los dos nos sentáramos a tachar y añadir nombres. Pero al llegar, me encontré a Isabel, Ricardo y Sofía sentados alrededor de la mesa del comedor, con varias hojas impresas llenas de nombres. Isabel, en cuanto me vio, dijo: «Llegas justo a tiempo. Siéntate, que te cuento por encima». Contar por encima. Me senté y miré la lista, que ocupaba 2 caras de un folio, llena de nombres que no había oído en mi vida. Pregunté en voz baja: «Disculpe, ¿quiénes son estas personas?» Isabel respondió como si nada. «Son conocidos del tío Ricardo. Gente de negocios con la que trabajamos. No invitarlos quedaría mal».
Miré la lista de nuevo y luego a Javier. Y nuestros amigos. Javier se rascó la nariz. Siguen estando, pero hemos tenido que ceder algunas mesas. Con que invites a los más íntimos. Es suficiente. Levanté la vista. ¿Ceder mesas para invitar a gente que no conozco? Ricardo, que estaba bebiendo té, dejó la taza sobre la mesa. Pronto serás nuera de esta familia. Y deberías entender que una boda no es solo cosa de dos jóvenes. Respondí con educación, pero con firmeza. Lo entiendo, señor. Pero si es mi boda, al menos debería saber a quién estoy invitando. Él entrecerró los ojos y sonrió con desdén. Esta niña es muy puntillosa, ¿no? Sofía intervino al instante, con su voz suave como la seda. Bueno, ser meticulosa está bien, pero a estas alturas es mejor priorizar el conjunto. De los pequeños detalles ya me encargo yo. ¿Pequeños detalles? Quise preguntarle en qué momento la novia se había convertido en un pequeño detalle. Mientras seguían discutiendo, me fijé en que, en una esquina de la mesa, había un fajo de presupuestos medio tapado. Por deformación profesional, incliné la cabeza y leí una línea. Paquete de decoración premium. También vi de pasada conceptos como escenario ampliado, pantalla LED integral, mesa de recepción VIP, salón post-ceremonia, cosas que nunca habíamos mencionado. Justo cuando iba a cogerlos, Isabel fue más rápida. Dobló los papeles y sonrió con dulzura. Esto es un lío, hija. Deja que lo miren los mayores. Retiré la mano. Con el corazón encogido. No porque necesitara verlos en ese momento, sino porque entendí que, desde el principio, nunca habían tenido la intención de dejarme ver esa parte. Por la noche se lo conté a mi padre. Se quedó un rato en silencio, y luego me hizo una sola pregunta. ¿Has guardado algo? Me quedé perpleja. ¿Guardar qué, papá? Mi padre me miró lentamente. Mensajes, citas, fotos, cualquier cosa que demuestre que el plan inicial era uno y que ellos lo cambiaron. Inmediatamente me enderecé. Esa era la forma de actuar de mi padre. Sin sacar conclusiones precipitadas, sin montar un escándalo. Pero si olía algo raro, dejaba rastro. Abrí el móvil y empecé a revisar las conversaciones con Javier y Sofía. Hice capturas de pantalla de los cambios de fecha, de salón, de número de mesas. De todas las frases como, no te preocupes, déjamelo a mí, los mayores ya lo han decidido. Mis dedos se movían con la misma precisión que cuando revisaba las cuentas de fin de mes, solo que esta vez no era un simple reflejo profesional. Esa noche me quedé mucho tiempo mirando el techo. En la calle se oía algún coche tardío, el viento silbando en el tejado del vecino y, a lo lejos, el ladrido de un perro. Todo parecía normal, como cualquier otra noche. Pero dentro de mí, la sensación de desequilibrio era cada vez más clara. Ya no pensaba que solo estaba siendo paranoica. Cuanto más se acercaba la boda, más me sentía como alguien a quien visten con un traje precioso. Le dan un ramo de flores y la colocan en el centro del escenario. Pero ¿quién monta el escenario? ¿Quién corre las cortinas? ¿Quién ajusta las luces? ¿Y quién cobra las entradas? Eran cosas de las que todos me decían, con una sonrisa, que no me preocupara, y en la vida, a menudo, aquello de lo que te dicen que no te preocupes es precisamente lo que, más tarde, no te dejará dormir. El día de mi boda llegó en una tarde sevillana despejada, después de una lluvia nocturna. Desde primera hora de la mañana, mi casa era un hervidero de gente. Mi madre iba y venía, ajustando los últimos detalles. Tías y primas entraban y salían, unas ayudando con el peinado, otras recordando la hora. Sentada frente al espejo, viendo cómo el maquillaje cubría mi rostro, sentía una extraña mezcla de emociones. No era una alegría desbordante, ni tampoco una preocupación definida. Era como tener una cuerda fina y tensa en el pecho, que vibraba al más mínimo roce. Mi madre, de pie detrás de mí, me miraba en el espejo con los ojos llorosos. Mi niña, por fin te veo de novia. Le cogí la mano y sonreí levemente. Mamá, no llores, que se me va a correr el maquillaje. Ella rió entre lágrimas. ¿Qué cosas dices? Hasta en un día como hoy bromeas. Bromeaba. Pero por dentro me repetía. Ojalá todo salga bien. Con que pase el día de hoy podré respirar tranquila. Pero esa sensación se desvaneció en cuanto llegué al salón de celebraciones. El lugar era aún más grande de lo que recordaba. Una profusión de luces doradas,
Enormes arreglos de flores frescas en la entrada y una pantalla LED casi hasta el techo que proyectaba nuestras fotos como si fuera el tráiler de una película. Con música de violín de fondo, el personal nos recibía en 2 filas, inclinando la cabeza. El escenario era lo suficientemente impresionante como para que los invitados se maravillaran y los familiares asintieran, comentando lo espectacular que era la boda. Pero yo, en medio de todo aquello, con el ramo en la mano, solo tenía un pensamiento. Esta ya no es la boda que yo había imaginado. Javier estaba a mi lado, elegante con su traje oscuro. Pero desde que bajamos del coche, no paraban de llamarlo. Primero, su tío Ricardo desde una mesa cerca del escenario. Luego, su madre Isabel, recordándole que saludara a unos invitados. No había tenido tiempo de decirle ni una palabra cuando ya se estaba yendo. «Espérame aquí un momento. Voy a saludar a mi tío y a unos señores», dijo rápidamente. Le seguí con la mirada y, de repente, el vestido de novia me pesó 1 tonelada. Los invitados llegaban en masa, pero cuanto más miraba más notaba algo extraño. Las mesas más cercanas al escenario, las mejores, estaban ocupadas casi por completo por hombres con trajes oscuros, que hablaban en voz baja pero firme. De vez en cuando, estrechaban la mano de Ricardo con familiaridad. Me saludaban con una cortesía formal, pero sus miradas parecían dirigidas más a una parte del evento que a la novia. Aproveché un momento en que Javier pasó a mi lado para preguntarle en voz baja. «Las mesas de delante. ¿Quiénes son?». Mientras se ajustaba la corbata respondió. «Son invitados del tío. Socios y gente de negocios. Tú sonríe y disfruta». Otra vez la misma frase. «Tú sonríe y disfruta». Si hubiera sido una sola vez, la habría dejado pasar. Pero de tanto oírla, empecé a sentirme como una muñeca colocada en su sitio, a la que solo se le pedía que estuviera guapa y callada. Sofía. Ese día, llevaba un vestido largo de color verde musgo y el pelo recogido. Iba de un lado a otro como una peonza, indicando a un técnico que ajustara las luces, susurrando algo al encargado del salón, llevando a Javier a un lado para hablarle del orden de recepción de los invitados. Su forma de moverse por todas partes, dando órdenes con total naturalidad, hacía que cualquiera que no la conociera pensara que era ella la familiar directa del novio. Isabel, por su parte, estaba radiante. Recibía a los invitados con una sonrisa de oreja a oreja, estrechando manos y repartiendo besos. Sus gracias por venir. Qué alegría verte resonaban sin cesar. Nunca había visto a mi futura suegra tan feliz. No era la alegría de una madre que casa a su hijo. Era el orgullo de quien, por fin, tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que su familia no es una cualquiera. En un momento, justo después de hacerme una foto con mis amigas, vi cómo Isabel se acercaba con una pareja de mediana edad, elegantemente vestida. «Hija, saluda a estos señores. Son socios muy importantes del tío Ricardo». Incliné la cabeza con educación. «Buenas tardes, encantada». La mujer me miró de arriba abajo y sonrió. «La novia es muy guapa. Vaya bodón habéis montado». Isabel rió hasta que se le achinaron los ojos. «Bueno, es nuestro único hijo, no podíamos hacer menos». Yo a su lado seguía sonriendo, pero por dentro me asaltó un pensamiento amargo. Resulta que hoy no solo me caso, sino que estoy ayudando a toda la familia a levantar un cartel de prestigio. Cuando subimos al escenario para la ceremonia, se encendieron los fuegos fríos y la pantalla de fondo cambiaba de efectos constantemente. El presentador hablaba con fluidez, con un discurso lleno de halagos. Le di la mano a Javier y, mientras oía los aplausos, sentí que la distancia entre nosotros era mayor que nunca. No porque no me estuviera cogiendo la mano, sino porque en toda la noche no se había quedado quieto a mi lado el tiempo suficiente como para hacerme sentir que, en mi día, yo era la persona más importante para él. Al bajar del escenario, pasamos de las fotos con la familia a ir mesa por mesa saludando. No soy una persona a la que le gusten las multitudes, así que a mitad de recorrido ya me dolían los pies y la cabeza me zumbaba por las luces y la música. Pero miraba a mi alrededor y todo el mundo estaba ocupado. Unos con los invitados, otros con las mesas, otros con el orden de los platos, otros con las cámaras. Nadie preguntaba cómo se sentía la novia. En un instante, me detuve cerca de las mesas principales. Unos hombres hablaban con Ricardo sobre proyectos, materiales, contratos, entre grandes risotadas. Javier estaba con ellos, asintiendo sin parar. Al ver esa escena sentí un frío por dentro. Era mi boda,
Pero el novio parecía más un anfitrión cumpliendo con su papel que un hombre que acababa de casarse. Salí a un pasillo lateral, donde la música se oía menos, para tomar aire. El aire acondicionado me dio en los brazos y sentí un escalofrío. Me miré en un espejo y vi a una novia con un peinado elaborado. Un vestido blanco espectacular. Labios rojos y ojos maquillados. Una novia perfecta para el día de su boda, solo que en sus ojos no había el brillo que yo esperaba tener al casarme. Hay fiestas en las que, cuanta más gente hay, más solo te sientes. Esa noche, rodeada de flores, luces y cientos de felicitaciones, empecé a entender esa frase, no porque nadie me hiciera un feo directamente, sino porque, poco a poco, me sentía cada vez más desplazada de una noche que se suponía que debía ser mía y de Javier. Justo cuando salí del pasillo, alguien me llamó a gritos. En una boda, la novia no puede desaparecer más de unos minutos. En cuanto te ausentas, alguien te busca. Para una foto con un pariente lejano. Para recibir a unos invitados que acaban de llegar. Para brindar con gente cuyo nombre ni siquiera recuerdas. Compuse el rostro. Respiré hondo y volví a entrar. En ese momento, una prima de Javier me cogió del brazo. Lucía, ven a hacerte una foto con la familia. Asentí con una sonrisa y la seguí hasta cerca del escenario. El flash de la cámara no paraba de disparar, y el fotógrafo nos indicaba cómo colocarnos. Mientras me giraba, vi de reojo. A la derecha, cerca de la zona de administración del salón, a una chica joven con una carpeta. Llevaba el uniforme del personal y el pelo recogido. Lo que me llamó la atención no fue la carpeta, sino la forma en que me miraba. No era la mirada de un empleado a una novia, ni de admiración o curiosidad. Era una mirada de apuro, de lástima, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Fueron solo unos segundos, pero la sensación fue tan clara que mi sonrisa se congeló. Antes de que pudiera fijarme más, apareció detrás de ella Beatriz, la encargada de la boda. Se acercó rápidamente, le susurró algo y prácticamente se la llevó de allí. Desaparecieron tras una puerta que conducía a la zona interna. «Novia, mira aquí», gritó el fotógrafo, devolviéndome a la realidad. Me giré y seguí sonriendo para las fotos. Pero en mi cabeza no dejaba de darle vueltas a aquella mirada. Entre cientos de personas que celebraban, reían y hablaban. Solo esa chica me había mirado como se mira a alguien que está a punto de caer en un pozo sin saberlo. Cuando terminaron las fotos, me acerqué a Javier. «¿Javier?» Él se giró, con un refresco en la mano. «¿Sí?», pregunté en voz baja. Hay una empleada joven, con el pelo recogido y una carpeta. Me ha mirado de una forma muy extraña. Antes de que pudiera responder, su tío Ricardo lo llamó desde la mesa principal. «Javier, ven, que te presento a unos amigos». Javier se volvió hacia mí. Apurado. «Seguro que estás cansada y te lo ha parecido. Todas las empleadas miran así a las novias. Ve a ayudar a mi madre un momento, ¿vale?». Una vez más, en cuanto la conversación tocaba un punto extraño, la despachaba con un «te lo ha parecido». No le detuve. No porque creyera que me lo había parecido, sino porque empecé a entender que, ante cualquier cosa que se saliera del guión perfecto de la boda, la tendencia de Javier era cubrirlo con una sonrisa superficial y seguir adelante. Me dirigí a la zona de la entrada, donde se recogían los regalos. Había más gente que al principio, ya que muchos invitados tardíos estaban dejando sus sobres antes de entrar. Una tía mía y varias primas ayudaban por mi parte, mientras que, por la parte del novio, Isabel no paraba de ir de un lado a otro. Me quedé un poco apartada, saludando a los que llegaban y observando. Noté algo curioso. Cada vez que llegaba un familiar de su lado, Isabel se adelantaba, recibía el sobre con una gran sonrisa y luego le decía a un empleado que apuntara el nombre. Una tía de Javier. Al darle el sobre, bromeó. «¿Se lo doy a la novia o a la suegra?». Isabel rió con dulzura. «Dámelo a mí, mujer, que los novios hoy ya tienen bastante lío». Todos se rieron. A primera vista, parecía lógico. Los novios están ocupados, y que la suegra ayude a recoger los sobres no es nada raro. Pero la extrañeza que sentía se debía a que, desde el principio, muchas cosas se estaban centralizando en un único punto, y ese punto no éramos nosotros dos. En ese momento, un hombre de mediana edad, conocido de Ricardo, se acercó a la mesa. Llevaba un traje azul oscuro y hablaba a voz en grito. «Vaya boda, esto es nivel, ¿eh? Hay varias mesas de empresarios». El que estaba a su lado se rió. «Hombre, tratándose de Ricardo, cuando hay ocasión, se tira la casa por la ventana». Yo,
A un lado, mantenía una sonrisa discreta, pero por dentro sentía un nudo cada vez más grande. Ya no me parecía que fuera solo el orgullo de una familia que casa a su hijo. Cada vez se parecía más a una exhibición de poder, relaciones y estatus. Justo cuando me iba a dar la vuelta, en el pasillo que llevaba a la zona interna, volví a ver a la empleada de antes. Esta vez estaba medio escondida tras una puerta entreabierta, todavía con la carpeta en la mano. La distancia era considerable y la música del salón estaba alta. Pero pude ver claramente que su rostro estaba más pálido que antes. Empecé a caminar lentamente hacia allí. La chica, al verme, apretó la carpeta con más fuerza. Sus labios se movieron como si quisiera llamarme. Antes de que llegara, Beatriz apareció de nuevo desde dentro. Abrió la puerta de golpe, tapando a la chica, y me dedicó una sonrisa profesional. «¿Qué haces aquí, novia? Vuelve adentro, que pronto cortamos la tarta». Miré por encima de su hombro, pero la otra chica ya había agachado la cabeza. Respondí. Me pareció que esa empleada quería preguntarme algo. Beatriz rió levemente, pero su sonrisa era más tensa y rápida de lo necesario. «¿Qué va? Es nueva y está un poco nerviosa. De la parte de atrás ya nos encargamos nosotros. Me di la vuelta, pero esta vez la sensación ya no era vaga. Era como si acabara de rozar el borde afilado de una hoja de papel. El corte es pequeño. No duele al instante. Pero sabes que algo se ha rasgado. La fiesta continuó. Con su música, sus brindis y sus saludos entre mesas. Yo seguí saludando, sonriendo y haciéndome fotos, como se supone que debe hacer una novia, pero desde que vi la mirada de esa empleada, una nueva capa de alerta se instaló en mí, silenciosa, inmune a cualquier palabra amable. Poco después, al pasar cerca de la mesa de unos parientes de Javier, oí de pasada: «El dinero que lo gestione la familia del novio. Así la de la novia se quita de líos». Otro añadió entre risas: «Claro, con tanto invitado. Es un jaleo. Mejor que lo lleve una persona mayor». Me detuve un momento. Aparentemente, era un comentario bien intencionado, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que ese quitarse de líos sonaba como una puerta que se cerraba ante mí. Me giré y miré el salón. Las luces seguían brillando. Las flores seguían perfectas. La música seguía sonando. Javier estaba a lo lejos, junto a Ricardo y unos socios, con su habitual sonrisa educada. Isabel seguía yendo y viniendo, con el rostro iluminado de orgullo. Sofía, de vez en cuando, se inclinaba para decirle algo a un empleado, con la calma de quien sabe que todo va según lo previsto. Y yo, en medio de mi propia boda, no podía quitarme de la cabeza la mirada de apuro de aquella chica. Se suele decir que la mala suerte se anuncia con un vaso roto, una luz que se apaga o una lluvia inesperada. Yo pensaba que esas eran las señales de que algo iba mal. Hasta esa noche no entendí que, a veces, la señal es mucho más simple. En un lugar lleno de felicitaciones, de repente alguien te mira con lástima, y una vez que has visto esa mirada, es imposible volver a sentir la misma alegría. Después de la mirada de apuro de la joven empleada, ya no pude sonreír con la misma naturalidad. Aún así, la boda tenía que continuar. Una novia, aunque esté agotada o decepcionada, debe permanecer de pie y mantener una sonrisa. Recorrí todas las mesas. Escuché todos los brindis y cumplidos. Y mi cabeza empezó a zumbar por la mezcla de la música y los perfumes en el abarrotado salón. Hacia el final de la noche, los invitados empezaron a marcharse. La música bajó de volumen y las luces del escenario se atenuaron. El personal del centro se movía con más prisa. Unos limpiando mesas, otros comprobando platos, otros coordinándose. El ambiente era diferente. Ya no era una fiesta, sino una maquinaria que pasaba del modo exhibición al modo recogida y liquidación. Estaba de pie cerca de la recepción, con los tobillos doloridos por los tacones. Mientras me quitaba una horquilla para aliviar el dolor de cabeza, vi aparecer a Isabel. Llevaba en la mano un bolso de tela de color rojo oscuro, de asa corta y con cremallera. Lo reconocí de inmediato porque al principio de la noche no estaba allí. Caminó rápidamente desde la mesa principal hacia donde estaban reunidos sus parientes, preparándose para irse. Cada vez que alguien se despedía, sacaba un sobre del bolso o de la chaqueta y se lo daba. Ella sonreía radiante, diciendo en voz lo suficientemente alta para que los de alrededor la oyeran: «Dámelo a mí, yo lo guardo. Que los chicos con el ajetreo de hoy lo pueden perder».
Una tía de Javier incluso bromeó. Guárdalo bien, Isabel, que hoy la bolsa debe de pesar mucho. Isabel entornó los ojos. ¿Qué dices? Es el dinero de los hijos, no el mío, no te preocupes. Todos se rieron. A primera vista, no había nada malo. De hecho, en muchas familias es común que la suegra o la madre recojan los sobres. Lo único extraño era que en ningún momento nadie me había preguntado nada. Me acerqué, tratando de mantener un tono normal. Mamá, déjame que te ayude a llevarlo. Isabel acercó inmediatamente el bolso rojo a su cuerpo y sonrió con dulzura. No, hija, tú con el vestido, ¿cómo vas a cargar con esto? Además, queda feo que la novia ande con la bolsa de los sobres. Antes de que pudiera responder, se giró para recibir otro fajo de sobres de un tío, agradeciéndoselo profusamente. Su forma de girarse, de apretar el bolso contra su cadera, de repetir «deja que yo lo guarde», me hizo recordar todas las veces anteriores. El fotocall que decidieron otros, la lista de invitados que hicieron otros, el presupuesto que me ocultaron, mientras a mí siempre me calmaban con un «no te preocupes». Me quedé paralizada unos segundos. De repente, tuve la extraña sensación de que ese bolso rojo no solo contenía los sobres de la boda, sino que estaba recogiendo la última pizca de control que me quedaba esa noche. Justo en ese momento, un empleado con camisa blanca y una placa de contabilidad salió de la oficina. Llevaba una carpeta gris. Miró a su alrededor y se dirigió directamente hacia donde estábamos Javier y yo. Disculpen, ¿puedo un momento? Tengo la liquidación provisional para que revisen los datos. Antes de que entendiera del todo, Javier se movió ligeramente. No sé si por instinto o para esquivarlo, pero vi claramente que no tenía intención de coger la carpeta. El empleado la abrió y sacó unas hojas llenas de cifras y conceptos. Bien. El coste total del evento de hoy, según nuestros cálculos provisionales, es de... Siendo contable, mi oído es muy sensible a palabras como dinero y liquidación. Me incliné para mirar dónde señalaba su dedo y sentí como si alguien me estrujara el corazón. 95.000 euros. Miré fijamente la cifra, pensando que el cansancio me hacía ver visiones. 95.000 euros. No 9.500 ni 5.900, sino 95.000. Levanté la vista, con la voz seca. ¿Cuánto ha dicho? El contable, pensando que no le había oído bien, repitió. Sí. El coste total provisional hasta ahora es de 95.000 euros, incluyendo el salón, el menú, la decoración, la pantalla LED, la ampliación del escenario, la zona de recepción privada, las mesas VIP y la fiesta posterior a la ceremonia. No recuerdo qué más dijo. Mis oídos zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo esa cifra retumbaba en mi cabeza. 95.000 euros. Una boda que Javier y yo habíamos planeado que fuera modesta, ahora tenía un coste desorbitado, casi absurdo. Todavía estaba en shock cuando mis ojos se posaron en la última línea del documento. Esa línea fue lo que me heló la sangre. Responsable del pago. Lucía García. Creí que estaba viendo mal. Parpadeé una y otra vez, acercándome al papel. No había error. Mi nombre estaba allí, impreso de forma clara y nítida, como si fuera lo más natural del mundo. Me giré hacia el empleado. Disculpe, ¿por qué está mi nombre aquí? El hombre se puso visiblemente nervioso. Claramente no esperaba esa reacción de la novia. Bueno, lo hemos impreso según los datos del expediente de reserva. La persona responsable del pago que figura es usted. Me volví hacia Javier. Explícamelo. Javier no me miró a los ojos. Su vista pasó rápidamente por la liquidación y luego se desvió. Dijo en voz baja. Firma el recibí y mañana te lo explico. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. ¿Mañana? Repetí lentamente, articulando cada sílaba. 95.000 euros. Mi nombre como responsable del pago. ¿Y me dices que mañana? Javier, nervioso, intentó cogerme del brazo. Baja la voz, que hay gente. Aparté la mano. Por primera vez en toda la noche, ya no quería mantener las apariencias. Isabel se acercó rápidamente, con el bolso rojo todavía en la mano. Echó un vistazo al papel e intervino. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo? Sois marido y mujer. ¿Qué más da a nombre de quien esté? Me giré para mirarla, sintiendo cómo el frío en mi pecho se convertía en un dolor agudo. ¿Cómo que qué más da, mamá?
Ella siguió con su tono dulce, como si estuviera hablando con una niña. Pues que tú y Javier os habéis casado. Las deudas y el dinero ahora son cosa de la familia. Los bienes también los disfrutaréis juntos. No sé por qué pones esa cara. Al oírla, casi me eché a reír. No de gracia, sino de esa risa que sale cuando la rabia y el dolor te superan. Una tía que estaba cerca comentó: «Qué calculadora es la juventud de ahora». Otra señora suspiró. Se casa con una buena familia y todavía anda con miedos. Cada palabra era como una piedra afilada. Miré a mi alrededor. Muchas miradas se centraban en nosotros. Algunas curiosas, otras molestas, y otras esperando a ver si me atrevía a montar una escena en plena boda. En ese preciso instante, mi mente se aclaró de una forma extraña. No grité, no lloré, no rompí el papel ni monté el numerito que la gente espera de una novia acorralada. Simplemente miré detenidamente el rostro de cada persona que tenía delante. Javier, que evitaba mi mirada. Isabel, que abrazaba el bolso rojo como si fuera suyo por derecho. Y detrás, los familiares que antes sonreían y ahora me juzgaban con superioridad. Me volví hacia el contable y pregunté, de forma clara y pausada: «Disculpe, ¿quién contrató el servicio inicial? ¿Quién solicitó los extras? ¿Y por qué se puso mi nombre como responsable del pago sin mi conocimiento?». Él, claramente incómodo, balbuceó: «Nosotros seguimos el expediente». Le interrumpí, pero manteniendo la educación. «De acuerdo. Entonces, permítame quedarme con esta copia». El empleado miró a Beatriz, que estaba a lo lejos. Antes de que ella se acercara, Javier intervino, en voz baja pero insistente: «Firma el recibí, por favor». Le miré. Fue una mirada que recordaría siempre. Ya no era la de una esposa que espera que su marido la defienda, sino la de una mujer que acaba de comprender que el hombre a su lado sabe más de lo que dice, y solo quiere que se calle para evitar problemas. Cogí el bolígrafo. Mi mano no temblaba como esperaba. Firmé en la sección de recibido, no para aceptar la deuda, sino para quedarme con el papel que llevaba mi nombre en el lugar equivocado. Al terminar, doblé la carpeta y la sujeté con fuerza. Javier se acercó más, casi suplicando en un susurro: «Lucía, por favor, no montes un escándalo aquí». Le miré. Oír mi propio nombre en su boca me sonó extrañamente ajeno. «Que no monte un escándalo. Hay algo de esto que no lo sea». Apretó los labios, sin poder responder. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. El vestido de novia se arrastraba suavemente por el suelo brillante. Las luces del exterior proyectaban largas sombras en los escalones. El viento de la noche me golpeó la cara, frío, punzante, y sin embargo mi cabeza estaba más clara que nunca. Me detuve bajo el porche y saqué el móvil. Mis dedos marcaron un número. Con calma, desde dentro del salón todavía llegaban risas. El ruido del personal recogiendo, la voz de Isabel llamando a alguien, y los pasos apresurados de Javier detrás de mí. Pero en cuanto la llamada conectó, supe que, a partir de ese momento, mi noche de bodas ya no era una fiesta. Se había convertido en una confrontación. Y esta vez, no pensaba cerrar los ojos. Estaba de pie bajo el porche, a la entrada del salón de celebraciones, con la carpeta en una mano y el teléfono en la otra. El viento nocturno removía mi vestido de novia alrededor de mis piernas. Detrás de mí, las luces doradas del salón seguían brillando, y la música aún no se había apagado del todo. Cualquiera que mirara desde lejos pensaría que era el final de una boda perfecta. Solo yo sabía que, desde el momento en que vi aquella factura de 95.000 euros con mi nombre como responsable, todo se había roto. Al otro lado de la línea respondieron. Hablé despacio, articulando cada palabra, temiendo que, si hablaba más rápido, el nudo de rabia en mi garganta se desatara. «Buenas noches. Estoy a la entrada de un salón de celebraciones junto al Guadalquivir. Necesito denunciar que mi nombre ha sido incluido como responsable financiero de una suma de dinero considerable sin mi conocimiento previo. No tengo en mi poder los regalos en efectivo de los invitados ni he firmado la contratación de los servicios, pero la liquidación está a mi nombre. El agente de la centralita me pidió la dirección y me preguntó si había alguna agresión o coacción. Respondí a todo con una calma que hasta a mí me sorprendió. Ser contable durante años tiene eso. Cuanto más acorralada estás, más tiende tu mente a ordenar los hechos. Sabía perfectamente que, si me limitaba a llorar o a discutir, la historia se convertiría fácilmente en la novia que montó un escándalo en su boda. Pero al informar del hecho de forma precisa y objetiva,
Estaba construyendo mi propia defensa legal. Apenas colgué, Javier llegó a mi lado. Caminaba tan rápido que le faltaba el aliento. ¿Te has vuelto loca, Lucía? Me giré para mirarle. Por primera vez esa noche, me habló con un tono duro. Ya no había suavidad ni consuelo, solo pánico y enfado porque la situación se le estaba escapando de las manos. Le respondí en voz baja. ¿Crees que estoy loca o tienes miedo? Javier se pasó la mano por la cara. Desesperado. ¿Llamas a la policía en nuestra noche de bodas? ¿Has pensado en nuestros padres? Solté una risa corta y fría, que me sonó extraña hasta a mí. ¿Y tú has pensado en mí? 95.000 euros con mi nombre. Y me dices que hablemos mañana. ¿Qué mañana? El mañana en que me despierte con esa deuda encima. Javier se acercó más, intentando suavizar de nuevo la voz. Ya te he dicho que te lo explicaré. Estás montando un escándalo. Apreté la carpeta contra mi pecho. Quien ha montado esto no soy yo, sino quien puso mi nombre ahí. Javier se quedó paralizado. Vi un destello de culpabilidad en sus ojos. Fue solo un instante, pero suficiente para que mi corazón se enfriara aún más. Desde el salón salieron Isabel y Ricardo, seguidos de Sofía y Beatriz. La tensión se cortaba con un cuchillo. Isabel se acercó a grandes zancadas, con el bolso rojo todavía pegado a su vientre como un tesoro. ¿Qué demonios estás haciendo aquí fuera?, preguntó ya sin rastro de su dulzura anterior. La miré directamente. Acabo de llamar a la policía. Isabel se quedó helada un segundo, y luego su rostro cambió por completo. ¿Sabes la que estás liando? ¿Llamar a la policía en tu noche de bodas? ¿Quieres que todo el mundo se ría de nuestras familias? Respondí de forma concisa. No he llamado para que nadie se ría. He llamado para dejar constancia de que no acepto pagar una cantidad de la que no tenía conocimiento. Ricardo soltó un bufido, con un tono claramente despectivo. ¿No podíais arreglar los trapos sucios en casa? ¿Hacía falta traer a la policía? Me giré hacia él. Si fuera un asunto de casa, al menos los de casa deberían saber qué cargas asumen. Pero aquí, yo he sido la última en enterarme. Sofía se adelantó un paso, con su voz suave de siempre, pero con cada palabra afilada. Lucía, cálmate. Somos mujeres, y nuestro valor reside en saber guardar las apariencias para la familia. Montar este número en una noche tan feliz. ¿Cómo te va a mirar la gente después? La miré. Y de repente sentí una claridad asombrosa. Era el tipo de persona que no necesita gritar ni insultar. Le basta con mencionar las apariencias para estrangular a una mujer que teme el qué dirán. Pero, para su desgracia, yo ya había superado el miedo a las amenazas contra mi honor. Respondí. Preguntas cómo me va a mirar la gente. Yo te pregunto a ti. Si me callo y mañana esta factura se convierte en mi obligación, ¿quién mirará por mi vida? A Sofía se le endureció el rostro por un momento. Justo entonces varios parientes de Javier salieron también. El tío mayor, al oír fragmentos de la conversación, frunció el ceño. Una nuera que monta estos pollos nada más llegar. Mal asunto. En las bodas siempre hay imprevistos. Otra tía suspiró. Dios mío, no ha puesto un pie en la casa y ya está llamando a la policía. ¡Qué carácter! Escuché cada comentario. Y cada uno era como una aguja clavándose en mi honor. Pero, extrañamente, cuanto más me atacaban, más erguida me sentía. Quizás cuando te acorralan contra la pared, el miedo a la vergüenza da paso al instinto de supervivencia. Abrí la carpeta y la mostré a todos. Entonces, pregunto aquí, delante de todos, ¿quién decidió los gastos extra? ¿Quién pidió ampliar el paquete de la boda? ¿Quién autorizó que se pusiera mi nombre como responsable del pago? ¿Y por qué el dinero de los regalos lo tiene otra persona? Pero la factura me la entregan a mí. El patio se quedó en silencio por un instante. Isabel apretó aún más el bolso rojo y su voz se volvió agria. El dinero lo guardo yo para que no os liéis. Y los papeles, que los arreglen los novios. No sé por qué hablas como si te hubieran estafado. Pregunté al instante. ¿Guardar cuánto? ¿Y para qué? Se quedó sin respuesta medio segundo. Solo ese medio segundo fue suficiente para que yo entendiera. Nunca pensaron que me atrevería a llegar hasta el final. Y menos en ese momento. Si estuvieran en mi lugar, elegirían el silencio para guardar las apariencias o lo aclararían todo para salvar su futuro. A veces, un momento de debilidad se paga con años de arrepentimiento. Mi historia aún no había llegado a su punto más tenso.
porque hay verdades que, cuanto más se intentan ocultar, más estallan de la forma más inesperada. Justo cuando terminé de hablar, las luces de un coche patrulla barrieron el suelo de piedra. El ambiente cambió por completo. Los que antes me daban lecciones de cómo ser una buena nuera y guardar las apariencias, de repente, se callaron. Solo se oía el viento y el latido lento y pesado de mi corazón. Supe que, a partir de ese momento, la historia ya no era un asunto que los mayores pudieran arreglar entre ellos. En cuanto las luces del coche patrulla se apagaron frente a la entrada, el silencio se hizo denso. 2 agentes de la policía local se bajaron. Uno llevaba una libreta y el otro preguntó por la situación. Me adelanté, todavía sujetando la carpeta. El pesado vestido de novia ralentizaba mis pasos, pero mi mente nunca había estado tan despejada. Un agente me miró y preguntó: ¿Es usted quien ha llamado? Asentí. Sí. Soy yo. Quiero denunciar que mi nombre figura como responsable del pago de una factura de 95.000 euros sin mi conocimiento previo ni mi autorización. Tampoco he firmado la contratación de los servicios. Además, el dinero de los regalos de la boda está en posesión de otra persona. Apenas terminé, Isabel intervino. Agente, es un asunto de familia. Los chicos acaban de casarse. Seguro que es un malentendido. El agente no la miró. Simplemente dijo con voz neutra: Señora, primero que exponga los hechos la persona que ha llamado. Luego será su turno. Fue ese tono tranquilo y profesional lo que hizo que el grupo, antes tan desafiante, se calmara. Los que me daban lecciones de moral y me acusaban de montar un escándalo, de repente, bajaron la voz. El agente sugirió que pasáramos a una sala privada para no armar jaleo en la entrada. Me di la vuelta y entré primero. La sensación de volver al lugar donde acababa de celebrar mi boda era extraña. El vestido seguía siendo blanco, el peinado y el maquillaje estaban intactos, pero por dentro, ya no me sentía una novia. En la sala VIP, algunos familiares y los últimos invitados nos miraban con desconcierto. Al ver entrar a la policía, sus rostros cambiaron. El tío que antes me sermoneaba sobre cómo ser una buena nuera, ahora solo tosía y se sentaba en un rincón sin decir nada. La otra tía también guardó silencio, mirando de un lado a otro como si temiera que le preguntaran algo. El agente dijo: Bien, empecemos. La denunciante primero. Puse la carpeta sobre la mesa, la abrí por la página de la liquidación y señalé la última línea. Esta es la liquidación provisional que me ha entregado el centro. El total es de 95 euros. Mi nombre figura como responsable del pago. Reitero que no contraté este servicio. No aprobé los gastos adicionales y no se me informó de que mi nombre aparecería aquí. Además, no tengo el dinero de los regalos. El agente preguntó: ¿Ha firmado usted algo en este documento? Respondí al instante. Solo he firmado el recibí para poder quedarme con esta copia. No la aceptación del pago ni de la responsabilidad. Asintió y tomó notas rápidamente. Luego se dirigió a la familia de Javier. ¿Quién puede explicar por qué el nombre de esta señora figura como responsable del pago? Javier, sentado a mi lado, había estado prácticamente en silencio. Me giré para mirarle. Apretó los labios y entrelazó las manos bajo la mesa. Finalmente, dijo: Seguro que ha sido un error del centro al introducir los datos. Mañana lo arreglaremos. Escuché sus palabras y sentí un nudo en el estómago. A estas alturas todavía elegía la salida más fácil, echarle la culpa a un error. Me volví hacia él, y con una voz que, aunque no era alta, resonó en toda la sala, dije: ¿Un error con mi nombre, Javier? ¿O un error con la responsabilidad? No me miró. El agente continuó: ¿Es usted el marido? Sí. ¿Sabía usted el coste total y los gastos adicionales? Javier dudó. Esa duda me dolió más que cualquier respuesta. Si hubiera dicho que no, al menos habría sido una reacción sincera. Pero tuvo que pensar qué decir para no quedar mal con nadie. Finalmente respondió: Sabía que había gastos adicionales, pero no conocía la cifra exacta. Al oír eso, sentí un frío glacial. Así que lo sabía. Sabía que había gastos extra, sabía que la boda se había descontrolado, y aún así, me dejó caminar a ciegas como una tonta. Isabel intervino de inmediato. Agente, es nuestro único hijo. Queríamos hacer una boda por todo lo alto, y el dinero de los regalos solo lo guardaba yo para ayudarles, no me he quedado con nada. El agente la miró fijamente. ¿Dónde está ese dinero? Ella apretó un poco más el bolso rojo contra su cuerpo. Aquí. ¿Lo ha contado? Negó con la cabeza.
No. Pensaba contarlo en casa mañana. Intervine, manteniendo la educación. Pero yo soy la novia. Y nadie me informó de quién guardaría el dinero, cuánto era, ni para qué se usaría. El agente asintió levemente. Anotó algo más y se dirigió a la representante del centro. Beatriz, que estaba sentada al borde de la silla, tratando de mantener la calma. Le preguntó por el proceso de emisión de facturas y la información del responsable del pago. Ella respondió de forma evasiva, diciendo que el centro se basaba en la información proporcionada por el cliente y que cualquier cambio se hacía según lo acordado. Pregunté directamente. Entonces, ¿quién fue la persona que lo acordó? Beatriz me miró a mí y luego a Ricardo, apretando los labios. Tendríamos que revisar el expediente interno. Ricardo, que hasta ahora había estado recostado con aire de fastidio, finalmente habló. Esto se arregla mañana. Son muchas cosas para recordarlas ahora de noche. El agente respondió con calma. Precisamente porque no está claro. Hoy levantamos un acta inicial. Mañana continuarán las diligencias. La sala se quedó en silencio de nuevo. El agente leyó el contenido del acta preliminar. Escuché cada palabra como si me aferrara a un salvavidas en medio de una tormenta. El acta decía claramente que yo manifestaba mi negativa a asumir el pago de dicha cantidad al no haber sido informada ni haber dado mi consentimiento, que el dinero de los regalos estaba en posesión de un tercero, y que las partes aclararían el origen de la información del contrato y las responsabilidades. Cuando me pidió que firmara, lo hice sin dudar. Fue la firma más consciente que había hecho desde que empezó la boda. Javier firmó después de mí. Su mano temblaba ligeramente. Quizás un extraño no lo habría notado. Pero yo, sentada a su lado, lo vi. Y ese pequeño temblor me dolió profundamente. No porque tuviera miedo de la policía, sino porque sabía que, en el fondo, él sabía que yo tenía razón, pero no se atrevía a ponerse de mi lado. Una vez levantada el acta, los agentes se fueron, no sin antes citar a todas las partes para la mañana siguiente. Cuando se marcharon, nadie en la sala mantenía ya su aire de superioridad. Isabel estaba rígida, con la mano sobre el bolso rojo. Ricardo fruncía el ceño, claramente enfadado pero contenido. Sofía guardaba un silencio inusual, y Javier, el hombre con el que me había casado hacía unas horas, estaba sentado a mi lado, pero se sentía tan lejos como si estuviera al otro extremo de la mesa. Me levanté y me arreglé el vestido. Javier me cogió suavemente de la mano. Vete a casa. Ya hablaremos. Miré su mano sobre mi muñeca. Ya no sentía el mismo calor de antes. Me solté lentamente. Esta noche no voy a tu casa. Se quedó perplejo. Lucía. No le dejé terminar. Esta noche necesito ir a mi casa. Salí de la sala y caminé por el pasillo frío y brillante del salón. Detrás de mí oía pasos, susurros, el ruido de la gente recogiendo los restos de la fiesta. Pero en mi corazón, lo que se había roto no era la noche de bodas, sino la confianza. Siempre pensé que lo peor de ser nuera era una suegra difícil o unos parientes maliciosos. Hasta esa noche no entendí que lo más aterrador es girarte y ver que tu marido está ahí, muy cerca, pero no está de tu lado. Llegué a casa de mis padres casi al amanecer. Las calles de Sevilla estaban desiertas, con las farolas dibujando largas líneas amarillas sobre el asfalto húmedo. El vestido de novia, después de tantas horas, pesaba 1 tonelada. Y el elaborado peinado me tiraba del pelo, causándome un dolor punzante. Aún así, al cruzar la puerta de mi casa, sentí un ligero alivio. El alivio de quien escapa de un lugar tan asfixiante que hasta respirar con normalidad se había vuelto difícil. Mi madre me abrió la puerta. Al verme, todavía con el vestido de novia, palideció. Dios mío, ¿por qué vuelves a estas horas? No respondí de inmediato. Solo la abracé. Fue entonces cuando sentí que se me humedecían los ojos. En toda la noche no había llorado. No porque fuera más fuerte que nadie, sino porque sabía que, si me ablandaba un poco, usarían mis emociones para invalidar mi razón. Pero al volver a casa, el olor familiar a limpio, el sonido de las zapatillas de mi padre en el suelo, la mano de mi madre acariciándome la espalda, todo eso me hizo un nudo en la garganta. Mi padre salió de su habitación. Me miró de arriba a abajo, y luego se fijó en la carpeta que yo apretaba contra mi pecho. No me acosó a preguntas. Solo dijo: entra, y luego hablamos. Me cambié el vestido de novia por uno de casa. Me senté en la mesa del comedor y lo conté todo.
Desde el bolso rojo y la factura de 95.000 euros, hasta mi nombre como responsable y el acta policial de esa noche. Mi madre, a medida que escuchaba, temblaba cada vez más. Tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Mi padre, en cambio, se quedaba cada vez más serio. Cuando terminé, pensé que se enfadaría, pero solo preguntó: ¿Tienes todos los papeles? Asentí. Sí, la liquidación provisional y el acta de la policía. Los cogió y los examinó con detenimiento. Luego los dejó sobre la mesa, con una voz baja pero firme. Bien, lo que está escrito no se puede negar tan fácilmente como las palabras. Mi madre se llevaba las manos al pecho, con los ojos enrojecidos. Pobre hija mía. Apenas te casas y ya te meten en estos líos. Pero, hacerlo tan grande. Y si la gente empieza a hablar, me giré hacia mi madre. Esa era su mayor pesadilla, el qué dirán. Pero curiosamente, después de todo lo que había pasado, ya no sentía lástima de mí misma. Solo cansancio. Mamá, si me callo, ¿me van a mantener los chismes? ¿O cuando lleguen las facturas dirán que, como soy la esposa, tengo que aguantarme? Mi madre se mordió el labio, sin saber qué responder. Habíamos pasado casi toda la noche en vela. Apenas había dormido una hora cuando el timbre sonó insistentemente. Mi madre se sobresaltó. Miré por la mirilla. Era la familia de Javier, al completo. Isabel iba delante, seguida de su marido. Javier caminaba un paso por detrás, con el rostro demacrado. También estaba el tío mayor, y lo que más me llamó la atención: el bolso rojo seguía en manos de Isabel. Mi madre abrió la puerta. La tensión se palpaba en el aire. El tío entró primero, carraspeó y dijo, en un tono conciliador: Bueno, lo de anoche fue por los nervios. La gente joven a veces pierde los estribos. Sentémonos y hablemos para arreglarlo. Yo seguía sentada en el salón, con el corazón helado. Anoche era la novia. Esta mañana, la gente joven que pierde los estribos. Isabel entró y dejó el bolso rojo en una silla, pero sin quitarle la mano de encima. Me miró, ya no con dulzura, ni tampoco con ira, sino con la rabia contenida de quien se siente en desventaja. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿Dónde se nos va a quedar la cara a nosotros? Respondí al instante. Yo solo quiero saber por qué mi nombre está en esa factura. Ella lo ignoró. Ya lo hablamos anoche. Sois marido y mujer. Todo es de los dos. Insistí, sin dejar que cambiara de tema. Entonces, ¿cuánto dinero hay en los sobres? La sala se quedó en silencio. Isabel frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Pregunto muy claramente. ¿Cuánto dinero hay? ¿Quién lo tiene y para qué se va a usar? Javier, sentado al lado de su madre. No había dicho nada. Me giré hacia él. Responde tú. Javier miró al suelo. No lo he contado. Solté una risa amarga. No lo has contado, pero lo tenéis vosotros. Y yo, que no sé nada, soy la que tiene que pagar. Mi madre, que había estado sentada al borde de la silla, nerviosa, temiendo que los vecinos oyeran, que la otra familia se ofendiera, que su hija se ganara una mala reputación. Justo en ese momento, mi padre salió de su habitación, no levantó la voz. Simplemente, se sentó en la silla frente a ellos. Su forma de sentarse, con la espalda recta, ajustándose las gafas y apoyando las manos en las rodillas, hizo que la sala se silenciara. Miró directamente a Isabel. Usted habla de la cara. De las apariencias. Yo le pregunto, ¿qué apariencia vale más que la vida de mi hija? Nadie se atrevió a interrumpir. Mi padre se giró hacia el bolso rojo. El dinero de la boda de mi hija debe saberse cuánto es. No puede ser que otra persona lo tenga y diga que solo lo está guardando. El tío intentó mediar. Arturo, deja que los chicos lo arreglen. Mi padre le cortó, con la voz firme. ¿Arreglarlo cuándo? Cuando los papeles se conviertan en una deuda real. El dinero de mi hija es de mi hija. No puede ser que otro lo coja y diga que es por su bien. Al oír eso, sentí como si me hubieran quitado una losa de encima. Así se sentía tener a tu padre a tu lado. No necesitaba gritar ni golpear la mesa. Solo con sus palabras justas, toda la falsa moralidad se vino abajo. Isabel apretó los labios y el bolso rojo. Javier seguía en silencio. Y yo, por primera vez desde la noche anterior, ya no sentía que estaba luchando sola. Después de las palabras de mi padre, el ambiente en el salón se volvió tenso. Isabel ya no hablaba con aire de superioridad, pero tampoco cedía.
Arturo, eso es una acusación muy grave. Yo solo guardaba el dinero para ayudarles, no para quedármelo. Mi padre respondió de inmediato, sin prisas pero sin pausas. Si solo lo guardaba, entonces debe quedar claro cuánto hay. ¿Para qué se va a usar y quién toma las decisiones? Lo que no puede ser es que una parte se quede con todo el dinero y la otra con el nombre en una factura, y luego decir que es un asunto de familia. Mientras escuchaba, todavía sentía un temblor interno. Pero ya no era de miedo, sino de las secuelas del shock. Mi mente empezaba a conectar las piezas. La noche anterior me sentía acorralada. Esta mañana, al ver el bolso rojo todavía en manos de Isabel como si fuera lo más normal del mundo, lo entendí todo. Ellos realmente no creían haber hecho nada malo. O si lo creían, pensaban que yo debía aceptarlo. Javier seguía en su rincón, con ojeras, la corbata quitada y la camisa arrugada. Mantenía su silencio habitual cuando las cosas le superaban. Le miré varias veces, esperando una palabra clara de su parte, pero no llegó. Solo habló cuando la tensión era insostenible. Papá, mamá, dejad que vayamos a la comisaría a arreglarlo. Discutir aquí no sirve de nada. Me giré para mirarle. La palabra vayamos me sonó increíblemente amarga. Cuando quería consolarme, éramos nosotros. Cuando tenía que defenderme, elegía las palabras que menos ofendieran a nadie. Un hombre que se queda demasiado tiempo en el medio, al final, no está en ninguna parte. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era Laura, mi mejor amiga. Salí al pasillo para atender la llamada. Lucía, ¿estás en casa? Te envío algo para que lo veas ya. ¿Qué pasa? Anoche grabé un vídeo cerca de la entrada y salís vosotros. Míralo. Colgué, con el corazón acelerado. Abrí el vídeo que me había enviado. La imagen temblaba un poco, pero se veía claro. En el vídeo, Isabel recorría la zona de la entrada, acercándose a los familiares de su lado, recibiendo los sobres con una sonrisa y diciendo claramente: «Dádmelo a mí, que yo lo guardo todo, así los chicos no se lían». Lo vi una y otra vez. Si solo fuera de palabra, podrían haberlo negado. Pero las imágenes eran diferentes. Demostraban que la recogida de sobres no fue algo improvisado, sino una acción deliberada y repetida. Entré de nuevo al salón. «Papá, mira esto». No hizo falta decir más. Puse el vídeo con el volumen justo para que todos lo oyeran. Cuando se escuchó la frase «dádmelo a mí», que yo lo guardo todo, el rostro de Isabel se ensombreció, el tío mayor se removió en su asiento, y mi madre, que hasta entonces dudaba entre apoyar a su hija y evitar un escándalo, miró la pantalla y soltó un suspiro, como si acabara de perder toda esperanza en la palabra malentendido. Isabel intentó defenderse. Yo nunca he negado que los cogiera. Ese vídeo no prueba nada. La miré fijamente. Prueba que usted cogió todos los sobres de su familia, mientras que la factura con la deuda llevaba mi nombre. Mi padre remató. Con más razón hay que aclararlo. Antes de que nadie pudiera decir nada más, sonó el teléfono fijo. Mi madre contestó y se giró, con la voz temblorosa. Llaman de la comisaría. Nos citan a todos esta mañana. Miré el reloj. Apenas pasaban de las 9. En menos de una noche, había pasado de ser la novia a tener que ir a declarar. Era amargo, pero curiosamente, ya no sentía pánico. Era como si, tras haber tocado fondo, lo único que quedaba era seguir hasta el final. Fuimos a la comisaría casi todos. Yo fui con mi padre. Mi madre se quedó en casa, pero me lo repitió 1000 veces en la puerta. Hija, habla con claridad. No te alteres, que tu padre está contigo. Sus palabras, aunque sencillas, me transmitieron algo diferente. Seguía temiendo el qué dirán, pero ya no intentaba frenarme. La sala de declaraciones, de día, era más luminosa, más aséptica y dejaba menos espacio para la actuación que un salón de bodas. Además de nosotros, estaba Beatriz, la del salón. El mismo agente de anoche nos recibió. Hoy estamos aquí para aclarar 3 puntos. El proceso de contratación. ¿Quién tiene el dinero de los regalos y en base a qué el nombre de la señora Lucía García figura como responsable del pago? Expuse mi versión de nuevo. Esta vez con el vídeo como prueba. El agente lo vio con atención y le preguntó a Isabel. ¿Confirma que es usted la del vídeo? Ella asintió a regañadientes. Sí, soy yo. Pero solo lo guardaba. Él la interrumpió suavemente. Eso ya lo veremos. Ahora dígame,
¿Cuánto dinero hay en total? Isabel, visiblemente nerviosa, balbuceó. No. No lo he contado. Mi padre, a mi lado, apretó la mandíbula. A continuación, le preguntaron a Beatriz por el proceso de contratación. Ella siguió con su discurso evasivo. El agente insistió. En este caso, ¿quién fue el contacto principal? Beatriz, nerviosa, dijo. Bueno. Es que hubo varios contactos. Era una boda grande. Intervine. ¿Quién fue el contacto inicial? Me lanzó una mirada dura. Tendría que revisar los archivos. La sala estaba en un punto muerto cuando de repente, quizás por la presión o por la costumbre, a Beatriz se le escapó. Bueno. Es que en las otras bodas de la familia también lo hicimos así. Tras decirlo, se dio cuenta de su error. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Levanté la cabeza. ¿Qué otras bodas? Beatriz intentó rectificar. Quiero decir que el proceso de hablar con los mayores de la familia siempre ha sido el mismo. Esa frase, en las otras bodas también lo hicimos así, fue como un clavo en mi cabeza. Un error no se convierte en costumbre. Un incidente aislado no se describe con las otras veces. Me giré para mirar a Javier. Él también miraba la mesa, con el rostro tenso. Isabel parpadeaba sin parar, claramente sorprendida por el desliz de la empleada. El agente, sin inmutarse, anotó algo y preguntó con calma. ¿A qué otras bodas se refiere? Beatriz, atrapada, balbuceó. No. Me he equivocado al hablar. El agente no discutió. Siguió escribiendo. Pero yo sabía que ese me he equivocado ya no se podía borrar. Al salir de la comisaría, mi cabeza no estaba pesada como la noche anterior, sino fría. A veces, una vez que se abre una puerta de sospecha es imposible cerrarla. De vuelta a casa, sentada detrás de mi padre, el sol de la mañana me daba en la cara. Pero en mi mente solo había una idea. Quizás yo no era la primera a la que le pasaba esto. Y si era así, mi recién estrenado matrimonio estaba enredado en algo mucho más grande que una simple factura. De vuelta de la comisaría, apenas hablé. Mi padre tampoco. Conducía más despacio de lo habitual, preguntando de vez en cuando cosas sencillas como: ¿estás cansada? ¿O vamos a casa a comer algo? Yo, sentada detrás, solo oía el viento y la frase de Beatriz repitiéndose en mi cabeza. En las otras bodas de la familia también lo hicimos así. Era una espina clavada en mi mente. Sabía que, a partir de ahora, si seguía viendo esto como un simple caso de la novia a la que le endosaron una factura, estaría siempre a la defensiva. Para entender mi posición, necesitaba saber qué significaba realmente ese también lo hicimos así. Al llegar a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, ¿es usted Lucía García? La voz era de una chica joven. Sí, soy yo. Soy Elena, la empleada del salón de celebraciones. Usted me vio el otro día. Me detuve en seco bajo la bugambilla del patio. Era ella, la chica de la carpeta, la de la mirada de lástima. Me aparté a un rincón para hablar con más tranquilidad. Sí, te recuerdo. ¿Qué pasa? Elena bajó aún más la voz. No me atrevo a hablar mucho por teléfono. Si puede, nos vemos esta tarde en la cafetería que hay detrás del salón, la que tiene un ficus grande en la puerta. No le di rodeos. De acuerdo. ¿A qué hora? A las 4:30. Colgué y me quedé quieta. Mi padre, al verme la cara, supo que algo ocurría. Se lo conté. No se opuso, solo me advirtió que fuera a un lugar público, y que le enviara la ubicación. Mi madre, en cambio, se preocupó. ¿Y si es una trampa para luego acusarte de algo? Le cogí la mano. Mamá, ahora mismo, el que tiene miedo, pierde. No voy buscando problemas, voy buscando la verdad que me falta. Esa tarde, me puse ropa sencilla, y fui en mi moto al lugar acordado. La cafetería era un local modesto en una calle pequeña. Elena ya estaba allí. Al verme se levantó de un salto. Tenía el rostro pálido y ojeroso. Hola, Lucía. Me senté frente a ella. Hola, Elena. No tengo mucho tiempo, así que vayamos al grano. Ella entrelazó las manos bajo la mesa y tras mirar a su alrededor dijo: el día de la boda quise decirle algo, pero no me atreví. ¿Por qué? Porque el expediente se modificó. Al oír esas palabras mi corazón dio un vuelco. Pero mantuve la compostura. ¿Qué se modificó? Elena tragó saliva. En el expediente original, el responsable del pago no era usted.
Poco antes de imprimir la liquidación, alguien pidió que se cambiara a su nombre, diciendo que era para formalizar los trámites de la pareja. La miré fijamente. ¿Quién lo pidió? Ella negó con la cabeza. No me atrevo a decirlo con seguridad, solo sé que la orden vino de arriba. La señora Beatriz fue quien nos dijo que lo cambiáramos en el sistema. Yo estaba ayudando y lo vi. Respiré hondo. Ya no era un error. Un nombre no aparece de la nada. Alguien tiene que ponerlo. ¿Guardaste alguna prueba? Elena bajó la cabeza, asustada. No me atrevía a hacer una captura de pantalla. Tengo miedo de perder el trabajo. Mi madre está enferma en el pueblo. ¿Y si me despiden? Vi cómo le temblaban las manos y entendí su situación. La de quienes ven la injusticia pero no pueden hablar por miedo a perder su sustento. Asentí. No te voy a presionar, pero recuerda esto. Si a partir de ahora alguien te da un papel para que lo firmes, léelo con mucho cuidado, ¿vale? Elena levantó la vista. Sí. ¿Y usted? Por favor, no firme ningún acuerdo, aunque le digan que es solo para cerrar el expediente. Luego bajó la voz casi a un susurro. Vi que la habían metido en un lío muy grande. Por eso la llamé. Esto no ha sido casualidad. Salí de la cafetería sintiéndome a la vez helada y lúcida. Mis sospechas ya no eran una intuición. Tenían forma. Alguien había modificado el expediente. Alguien quería que mi nombre estuviera ahí. Y curiosamente, en el momento en que más necesitaba un apoyo, la primera persona en la que pensé fue Javier. Le escribí para vernos, no para suplicar ni para recriminarle, sino para darle una última oportunidad de ser sincero. Nos vimos en una cafetería cerca del puente de Triana. Llegó tarde, con el rostro agotado. Nos quedamos en silencio unos segundos hasta que rompí el hielo. ¿Desde cuándo sabías lo de los gastos extra? Apoyó los codos en la mesa mirando su vaso. Sabía que la boda iba a ser más grande, por mi tío y mi madre. Pero lo de tu nombre en la factura. Te juro que no lo sabía. Le miré a los ojos. ¿No lo sabías o no quisiste saberlo? Se quedó sin palabras. Un rato después dijo: Estoy atrapado entre mi mujer y mi familia. Solté una risa amarga. No lo llames así. Estar atrapado es cuando, estando entre dos fuegos, eliges hacer lo correcto. Tú te quedaste quieto para no quedar mal con nadie. Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que rompa con mi familia? Sonreí con tristeza. Nunca te pedí eso. Solo necesitaba que, cuando me pusieron esa factura delante, dijeras una sola frase. El nombre de mi mujer no puede estar ahí sin su consentimiento. ¿Podías hacerlo? Javier no respondió. Su silencio fue el final. Escuché el sonido de las olas a lo lejos y supe que quien te pone frente a una deuda no te hace tanto daño como quien, estando a tu lado, no da un paso al frente para defenderte. Todavía sentía algo por él, pero la confianza es diferente. Una vez que se rompe, no se puede reparar. Me levanté para irme. Pensé que al casarme contigo tendría a alguien de mi lado. Pero resulta que, desde el principio, he estado sola. Después de mi encuentro con Javier, volví a casa con una extraña sensación de vacío. Ya no sentía el dolor agudo de ver mi nombre en la factura. Ni la rabia de aquella noche. En su lugar, había un frío persistente en mi pecho. El frío de quien acaba de aceptar una verdad que se resistía a nombrar. Ya no tenía un marido en quien apoyarme. O al menos, no uno con el valor de dar la cara por mí. A la mañana siguiente, me desperté un poco más tarde. Mi madre ya había vuelto del mercado y mi padre se preparaba para salir. La casa olía a normalidad, a vida cotidiana. Si no fuera por la carpeta sobre la mesa, podría haber pensado que todo había sido una pesadilla. El teléfono no paraba de sonar. Primero, mensajes de compañeros y familiares. Luego, una llamada de Laura. ¿Lucía? No digas nada, te envío algo. ¿Otra vez? Hay un post en un grupo de la ciudad que se está haciendo viral. Abrí el enlace. Con solo leer las primeras líneas, sentí un escalofrío. Era un texto anónimo, escrito como si fuera alguien de dentro. Insinuaba que una novia, tras casarse con una familia adinerada y disfrutar de una boda de lujo, se había vuelto en contra de ellos, llamando a la policía y humillando a su suegra. No decía mi nombre, pero los detalles eran suficientes para que cualquiera que nos conociera nos identificara. Los comentarios eran cientos. Qué fuerte la novia. A la primera de cambio ya la está liando.
Si entra así en la familia. Pobre del que la aguante. Se casa con ricos y encima se pone exquisita. Eran frases que, sin ser insultos, dolían más que una bofetada, porque atacaban directamente el honor de una mujer. Justo cuando mi madre entró y vio mi cara, le pasé el teléfono. A medida que leía, palidecía. Al llegar a los comentarios, le temblaban las manos. Dios mío, esto es para destrozarte. Laura volvió a llamar. He estado mirando los perfiles que más comentan. Muchos parecen falsos, pero su estilo y actividad se parecen a los de una agencia que suele trabajar para el tío Ricardo. No es seguro, pero huele a montaje. Apreté el teléfono. Montaje. Sí. Ya no te atacan con la razón sino con la difamación, para que te rindas por vergüenza. Tenía razón. Con los papeles en la mano yo tenía una defensa, pero si la opinión pública se volvía en mi contra, me convertiría en la novia problemática, la interesada, la que no respetaba a su familia política, porque a fin de cuentas, a la gente le es más fácil compadecerse de una suegra humillada que de una nuera estafada con papeles. En ese momento, recibí un mensaje de Sofía. Lucía, eres una mujer inteligente. No dejes que esto vaya a más. Si eres demasiado dura, te romperás. Si te detienes ahora, quizás puedas salvar algo de tu reputación. Leí el mensaje y solté una risa helada. Era su estilo. Sin amenazas directas, solo una sutil presión sobre mi punto más débil. Si no me detenía, me humillarían aún más. Antes de que pudiera responder, mi madre se sentó a mi lado. Me miró, con los ojos enrojecidos por la rabia y la pena, y dijo, con una voz que salía de lo más profundo de su ser. Yo en mi vida he aguantado mucho, hija, pero no voy a permitir que nadie te aplaste a ti en nombre de ser una buena nuera. Al oírla, sentí un nudo en la garganta, más grande que el de la noche de la boda. Porque sabía cuánto miedo al qué dirán había tenido que superar mi madre para decir eso. La mujer que toda su vida solo había querido un futuro tranquilo para su hija, ahora estaba dispuesta a enfrentarse a los chismes con tal de que no me hundieran. Le cogí la mano. La gente dice que la opinión pública es como una ola que te ahoga lentamente. Esos días lo entendí mejor que nunca. Pero también comprendí que, si en tu propia casa tienes a alguien que cree en ti, que te apoya, por muy grande que sea la ola, no te arrastrará. Borré el mensaje de Sofía sin responder y le dije a mi madre, y a mí misma, no me voy a detener. Esa tarde, estaba con mi padre revisando los papeles cuando recibí una llamada desesperada de Elena, la empleada del salón. Lucía, me están presionando para que firme un documento diciendo que no hubo ninguna modificación en el expediente, que fue un error del sistema. ¿Dónde estás? Escondida en el almacén. Escúchame, si te envían un documento para que firmes aceptando los gastos, no lo hagas. Es la pieza que les falta para cerrar el círculo. Apreté el teléfono. ¿Tienes alguna prueba? Hubo un silencio. Acabo de hacer una foto del historial de cambios del sistema. Se ve claramente cómo modificaron el responsable del pago al final del día. Te la envío ya. Pero si se enteran, pierdo el trabajo. Elena. Si es muy arriesgado, me interrumpió, con la voz temblorosa pero firme. Tengo miedo, sí, pero te vi esa noche y sé que si me callo, no podré dormir tranquila. Un minuto después, recibí la imagen. Era una captura de pantalla del sistema interno. Allí estaba, con fecha y hora. La modificación del expediente. El momento exacto en que mi nombre reemplazó al contacto original. Era la prueba definitiva. No era un error. Era una manipulación. Media hora después, recibí un correo del salón de celebraciones. Adjunto, un documento titulado Confirmación voluntaria de pago de gastos adicionales por parte de los cónyuges. El lenguaje era suave, pero la intención era clara. Si firmaba, estaría aceptando la deuda y cerrando cualquier posibilidad de defensa. Sonreí con frialdad. Sin la llamada de Elena, quizás, en mi agotamiento, lo habría firmado. Llevé inmediatamente la nueva prueba a la policía. Mi caso ya no eran solo palabras. Ahora tenía pruebas irrefutables. La investigación no solo se centró en mi boda, sino que se revisaron otros casos similares. El patrón se hizo evidente. Ricardo utilizaba las bodas de la familia para inflar los costes con proveedores amigos, justificándolo como gastos de relaciones y prestigio, para luego quedarse con una parte. La presión policial, junto con el testimonio de varios proveedores y el rastro digital, acorraló a Ricardo.
En un interrogatorio, admitió recibir comisiones por su gestión. La verdad salió a la luz. Un tiempo después, me encontré con Javier en el mismo lugar junto al Guadalquivir, donde me había prometido un futuro. Lo siento, dijo, con la voz rota. ¿Lo sientes porque pasó? ¿O porque os descubrieron? Le pregunté. Dame tiempo, suplicó. Negué con la cabeza. Hay cosas que pueden esperar, Javier. La confianza no. No dejé de quererte en una noche. Pero sí dejé de creer que podías protegerme. Tú tenías miedo de quedar mal, le dije finalmente, sintiendo un extraño alivio. Y yo tenía miedo de perder mi vida entera. Rompí el matrimonio. Decidí no volver a esa casa. No ser la nuera de una familia que me usó para cubrir una estafa. Continué el proceso legal como una mujer independiente, defendiendo lo más valioso que casi pierdo. Mi propia voz. Aquella tarde, caminando sola por la orilla del río, sin vestido de novia ni aplausos, entendí algo. Nos enseñan a las mujeres que debemos ceder para mantener la paz en el hogar. Pero si ese hogar se construye sobre mentiras, deudas endosadas y el silencio de un marido cobarde, no merece la pena salvarlo. Perdí un matrimonio. Pero recuperé mi dignidad, mi futuro y el derecho a decir algo que muchas mujeres no se atreven. No estoy de acuerdo. En la vida hay que saber ceder, pero nunca en lo que respecta al dinero, al honor y a la verdad. Si esta historia les ha hecho reflexionar, dejen un me gusta. Les deseo salud, paz y días serenos.